Muy buenos días a todos y a quienes se acaban de conectar. En nombre de OLADE y de la Plataforma del Conocimiento Expertos en Red, agradecemos su participación en este webinar relacionado con la temática Energías Renovables, donde trataremos el tema Energy Forecast para complejos de energías renovables, automatización del Weather Research and Forecast Model para mejorar la previsión de producción de complejos de energías renovables. La presentación estará a cargo de Andrés Robalino. Andrés Robalino es doctor en Tecnologías Ambientales por la Universidad de Huelva, España, máster en Ingeniería Industrial y Tecnología Ambiental, autor de varios artículos indexados en temáticas de energía, medio ambiente y desarrollo sostenible. Ha colaborado con muchas empresas de tecnología, investigación y desarrollo como IBM Ecuador y Gener España. Se ha desempeñado como personal académico e investigador en la Universidad Internacional de Andalucía y Universidad de Huelva en España. Actualmente es profesor titular de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador y consultor independiente. Es necesario recordar a todos los asistentes que podrán hacer preguntas al presentador a través del chat, con un mensaje dirigido a todos los participantes, y estas serán respondidas una vez finalizada la presentación. Pedimos, por favor, mantener sus micrófonos apagados con el fin de que no exista interferencia durante el desarrollo de este webinar. Además, les recordamos que este webinar está siendo grabado y estará disponible en la página de la red en los próximos días. Le damos la cordial bienvenida a Andrés Robalino y damos inicio a este webinar. Adelante, Andrés, con su presentación. Bueno, muchas gracias, Marcela. Vamos a cargar la presentación. Denme unos minutos, por favor, y la comparto con todos ustedes. Por favor, ¿me pueden informar que es visible la presentación? Hola. Ok, perfecto. Entonces, vamos a empezar. Denme un minutito que la vuelvo a cargar. Perfecto. Bueno, buenos días con todos. Primero, agradezco a la OLADE por la invitación. El tema de la siguiente charla, como ya lo dijo Marcela, es Energy Forecast para complejos de energías renovables. En concreto, vamos a hablar de la experiencia que se ha obtenido al realizar la automatización del Weather Research and Forecast Model, WRF, para mejorar la previsión de producción de complejos de energía renovable, además de comentar algunas conclusiones y lecciones rescatadas de este proyecto. Claro, no sin antes dar una breve introducción sobre la temática y su composición y su importancia en el campo de las energías renovables. Bueno, a continuación presentaremos la agenda que seguirá la presentación. Comenzaremos con una breve introducción donde se presentarán los conceptos de ideas generales de la temática a tratar. Luego de esto pasaremos a profundizar un poco en los conceptos de modelos numéricos para la predicción climatológica. Posteriormente presentaremos muy brevemente los materiales y métodos que se utilizaron para llevar a cabo el proyecto de automatización y validación del modelo, y luego presentaremos los resultados obtenidos. A continuación pasaremos a realizar 2 casos de estudios donde se aplicaron los resultados de la automatización del modelo, y finalmente mencionaremos las ideas principales de la charla y las respectivas conclusiones. Bueno, vamos a pasar a la introducción. Ahora, para empezar, es importante mencionar que la eficiencia es uno de los mayores retos globales a los que se enfrentan los países, tanto sean estos industrializados como que estén en vías de serlo. Esta actúa como una pieza fundamental para un desarrollo responsable y sostenible. Por otro lado, la innovación es una pieza clave para optimizar la producción de energía, así como para controlar el consumo dentro de una estrategia de sostenibilidad. Entonces, lo anterior dicho hace que el concepto de inteligencia energética sea fundamental para abordar estos retos. Porque, por un lado, es necesario ajustar la producción y la demanda energética. Para ello, es preciso predecir el comportamiento de la demanda, así como de la producción esperada de las fuentes de energía renovable.
en especial la eólica y la solar. No hay que olvidar que las predicciones de la producción de este tipo de energía está sujeta a las vicisitudes de la meteorología y que además es necesaria para negociar eficazmente la venta de electricidad en los mercados energéticos, generalmente en los mercados liberalizados, permitiendo calcular con una antelación de energía que debe ser producida por las centrales convencionales, generalmente las centrales de fósiles. Bueno, ahora también, por otro lado, la información del consumo de la energía eléctrica y de las variables de entorno que pueden estar a disposición a través de contadores o dispositivos domóticos y a su vez se pueden entregar por diversas vías. Un ejemplo de esto, el Internet. Todo esto con el fin de tomar automáticamente acciones para reducir gastos energéticos y compatibilizarlos con criterios de confort razonable. Bueno, continuamos. Ahora también resulta importante mencionar que para gestionar de forma óptima las fuentes de energía renovable, como la energía eólica o la energía solar, es esencial contar con un sistema de predicción energético exacto, robusto y fiable. No hay que olvidar que una previsión con precisión puede generar importantes beneficios en términos económicos y de eficiencia energética, especialmente en aquellos mercados eléctricos donde se contemplan penalizaciones y beneficios cuando se ajustan a la producción de energía real. Por lo que, para asegurar una mayor rentabilidad de las plantas de generación de energía renovable, es esencial que los productores de energía cuenten con un sistema de predicción energética de calidad. Bueno, continuamos. Entonces, el objetivo de la presente charla es de introducir el concepto de predicción energética, el llamado Energy Forecast, enfocado a complejos de energía renovable, para lo cual es fundamental obtener un mejor entendimiento de las variables medioambientales que afectan a la producción de estos complejos. Por lo que, además, hay que tener en cuenta que el estado de la atmósfera ha sido desde siempre un factor condicionante de toda actividad humana. Ahora, se ha convertido a la predicción meteorológica en una herramienta de primera necesidad para la sociedad actual. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que hay que considerar que los recursos energéticos son el motor que impulsan a cualquier economía, por lo que la necesidad de fomentar su explotación de una manera más amigable, sostenible con el medio ambiente es una actividad imperante en nuestro tiempo. Debido a esto, es necesario mejorar la eficiencia y optimizar las llamadas energías renovables para que éstas puedan entrar a suplir las fuentes de energía tradicionales. Bueno, también todo esto radica que obtener una mejor predicción de las variables climatológicas, tales como la irradiación, velocidades y direcciones de los vientos, entre otras variables, es fundamental para mejorar la fiabilidad de estos sistemas de predicción energética. Ahora, el segundo objetivo de esta charla es compartir la experiencia, como ya les había dicho, de nuestra investigación sobre la implementación y automatización de estos modelos, y especialmente nos enfocaremos al último en dos casos de estudio referentes a un parque eólico y a un parque de energía fotovoltaica. Bueno, entonces ya pasando al segundo punto de la presentación, modelos numéricos para la predicción climatológica, hay que comenzar indicando que la complejidad de los procesos físicos involucrados en el estado de la atmósfera implican la necesidad de realizar cálculos intensivos mediante modelos numéricos para su resolución, a veces con un elevado costo computacional y en ocasión también humano. Además, el carácter no lineal de estos procesos implica una limitada validez temporal de los mismos, por lo que es necesario realizar continuos recálculos y a base de nuevos datos experimentales. Ya en 1922, el matemático británico Richardson fue el primero en proponer utilizar modelos matemáticos para predicción meteorológica. Richardson fracasó en su intento, principalmente por las limitaciones tecnológicas y de capacidad de cálculo de aquellos tiempos. Ahora, el primer logro en este nuevo campo de la meteorología, la predicción, se consiguió en la década de los 50 por un equipo de meteorólogos estadounidenses, y entre los que destacaba el matemático aplicado de John von Neumann, empleando para ello
el computador famoso, el ENIAC. La predicción meteorológica mediante modelos numéricos comenzó a funcionar de manera regular en 1955, bajo un proyecto de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos y de la Oficina Meteorológica de este país. Bueno, ahora también es importante mencionar que la física de la atmósfera trata de entender y explicar los procesos termodinámicos y de transporte involucrados en la evolución de la atmósfera de una manera determinista, y que este enfoque empleado en la descripción de la dinámica atmosférica permite realizar predicciones del estado de las diferentes variables de interés a partir de condiciones iniciales. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que la naturaleza no lineal de las ecuaciones que rigen la evolución del sistema implican un cierto carácter caótico que repercuten en la validez de la predicción a largo plazo, largo, mediano e incluso hasta a corto plazo. Bueno, continuando, pues vamos a explicar un poco cómo funcionan estos modelos de predicción. Entonces, para tratar de entender el funcionamiento de estos modelos hay que indicar que estos parten de datos obtenidos por radiosondeos, satélites meteorológicos y observaciones meteorológicas hechas en tierra. Estas observaciones se procesan por asimilación de datos y métodos de análisis objetivo, que todos estos métodos realizan un control de la calidad de los datos obtenidos y se obtienen valores para los algoritmos que emplean estos modelos. Bueno, a continuación, estos datos se usan en el modelo como punto de partida para la predicción. Hay que entender que los cálculos realizados con estas ecuaciones comienzan utilizando datos meteorológicos disponibles para determinar los ritmos de cambios para las distintas variables atmosféricas. O sea, lo importante es entender la palabra ritmos de cambio. Entonces, estos ritmos de cambio permiten predecir el estado de la atmósfera dentro de un breve lapso en el tiempo en un futuro. A continuación, se aplican las ecuaciones a este nuevo estado de la atmósfera para calcular nuevos ritmos de cambio. Entonces, este proceso se lo hace de una manera iterativa y estos nuevos ritmos de cambio predicen el estado de la atmósfera a un tiempo aún más distante en el futuro. También es importante tener en cuenta que este procedimiento de avance mediante pequeños incrementos en el tiempo se repite de una forma continua hasta que la solución alcance un momento para el cual se requiere la predicción. Bueno, en esta diapositiva pues podemos observar que existe un gran número de modelos que han sido desarrollados por diversos grupos de investigación y agencias meteorológicas. Los mismos implementan diversas metodologías para pronosticar la evolución de las variables meteorológicas. Entre los más famosos pues destaca el modelo del Reino Unido, el UKMO, el modelo alemán, el GM, y el modelo norteamericano, el GPS, que es administrado por la NOAA. Bueno, ahora, dentro de la comunidad científica internacional es conocida la amplia utilización y validez del modelo de mesoscala MM5, Mesoscala Meteorologic Model de quinta generación, el cual ha sido validado en un gran número de trabajos. Entonces, en la actualidad existe una versión avanzada de este modelo, conocido como WRS. Este modelo es un modelo de mesoscala diseñado para servir como herramienta de investigación atmosférica, además de proporcionar pronóstico en régimen operacional. ¿Qué quiere decir régimen operacional? Ya que me puede dar pronósticos en unos tiempos relativamente cortos, dependiendo de la plataforma que use para el cálculo, y que puedan ser operativos, pueden servir como un input para otras aplicaciones, como es el caso que vamos a explicar ahora de la predicción de energías renovables. Bueno, para aclarar un poco lo que se realizó en nuestra investigación, fue implementar la automatización de este modelo con el fin de obtener las predicciones, principalmente en dos dominios. En la península ibérica, en Europa, y el segundo dominio fue el norte de España, con resoluciones espaciales de 27 y 9 kilómetros respectivamente.
Esto se lo hizo con el fin porque en estas localizaciones nosotros tenemos dos complejos con los que estábamos trabajando y los que vamos a hacer, vamos a mostrar el caso de estudio al final de la presentación. Además, ¿qué se hizo? Pues se comprobó la robustez del sistema, me refiero a la automatización, al funcionamiento del modelo en autónomo, y se validaron los resultados obtenidos mediante la comparación de estos resultados de predicción frente a resultados de análisis de datos provenientes de fuentes reales. Se hizo la comparación modelo y datos reales. Esto también lo vamos a ver posteriormente. Bueno, ya estamos en la tercera parte de la charla. Vamos a presentar los materiales y métodos empleados. Mencionaremos el proceso de selección de la plataforma de cálculo utilizada para la implementación del modelo, así como las características y configuraciones básicas consideradas para su mejor uso. Primero, mencionar que la plataforma de cálculo hace referencia a la combinación hardware-software que se emplea en el funcionamiento del modelo. Vale la pena recalcar la importancia que tiene la selección adecuada de la plataforma de cálculo, ya que la combinación entre hardware y software que se utilice afectará sobre medida al performance presentado por el modelo. Tiempos de ejecución, cálculo, almacenamiento, entre otras características. Entonces, en la selección de la plataforma de cálculo, nosotros lo que tratamos es de balancear la operatividad y la potencia de cálculo de la oferta de hardware que existe en el mercado, con un componente de software de libre distribución y alta configurabilidad. Entonces, en el proceso de implementación, nosotros probamos diferentes combinaciones de plataformas de cálculo, lo que nos permitió evaluar y comparar características como prestaciones de cómputo y capacidades de cálculo en la ejecución del modelo. Específicamente, nosotros utilizamos tres tipos de plataformas, las cuales son las que presentamos en la diapositiva. Y finalmente, para la implementación de nuestro componente hardware y por los requerimientos específicos de los centros de energía a los que estábamos sirviendo, se escogió la solución AMD Optitron de 48 núcleos. Teniendo en cuenta que este tipo de procesadores es esencial para aprovechar la funcionalidad y potencia de ejecución en paralelo que permite el modelo WRF. Ahora, finalmente, para el componente software se utilizó OpenSUSE como sistema operativo, que es una distribución de Linux. Específicamente, nosotros usamos la versión 11.4. Bueno. Ahora, para profundizar solo un poco más referente a lo que es el modelo WRF, es importante mencionar que es un modelo euleriano, no hidrostático y comprensible, y que sus coordenadas corresponden a la de la presión hidrostática de seguimiento del terreno, y utiliza una rejilla de escalonamiento de tipo Arkawa C-Grid. Bueno, voy a detallar muy brevemente qué es esto de lo que acabo de decir. ¿Qué me refiero a modelo euleriano? Que hace referencia a que se establece un sistema de referencia fijo, habitualmente en el foco del emisor, y se trata de resolver las ecuaciones de balance de la materia, de energía y de cantidad de movimiento con diferentes grados de aproximación. Ahora, cuando nos referimos que sea no hidrostático, significa que incluye una ecuación de pronóstico para movimientos verticales. Esto permite incluir directamente procesos de empuje y perturbaciones de las dinámicas de las presiones. Ahora, comprensible. La comprensibilidad de un flujo hace referencia básicamente a la medida de cambio de su densidad. Un ejemplo es, por ejemplo, los gases generalmente son muy comprensibles. En cambio, la mayoría de los líquidos no lo son, o tienen una comprensibilidad muy baja. Y Arkawa es un sistema de cuadrícula para representar y calcular cantidades físicas ortogonales. Por lo general son velocidades y masas. Bueno, además también es importante mencionar que el modelo WRF se compone de dos submódulos principales. El primero, el WPS, que es el módulo de preprocesamiento de datos de la orografía y meteorología de entrada. Y el WRF,
es el módulo que en sí realiza los cálculos para el pronóstico. Bueno, también mencionar que este modelo es aplicable para un amplio espectro de aplicaciones a través de escalas espaciales muy diversas que van desde metros hasta miles de kilómetros. Por eso la utilidad de este modelo es para hacer una especie de zooming en el área de interés. Bueno, ahora también es importante indicar que el código del modelo contiene varios programas de inicialización, de integración numérica y que es compatible con una diversidad de aplicaciones y características que hacen muy apetecible su utilización. Ahora, también es importante, o sea, esto como una sugerencia, en el momento de la instalación y la configuración del modelo, contar con ciertas librerías y compiladores que nos facilitarán su ejecución y su instalación primero y su ejecución. Entonces, considerar que debemos tener Fortran, compiladores C, librerías C, librerías para compilarlo en paralelo, y también tenemos que considerar qué es lo que queremos hacer con el modelo. Si queremos hacerlo para casos ideales o para casos reales. Entonces, dependiendo de eso, pues esperar de correrlo de una manera o de otra. Entonces nosotros lo usamos para casos reales, entonces por eso la configuración que nos sirve a nosotros es la que indicamos ahí, pero también sirve para realizarlo para otro tipo de aplicación. Bueno, ahora también pasando a los datos de entrada necesarios para la ejecución del WRF, estos proceden del Global Forecast System, el GPS, que es un modelo global de predicción meteorológica numérica por ordenador a cargo de la NOAA, que es la agencia norteamericana. Es importante entender que la razón de utilizar el WRF es el de mejorar la resolución y precisar la predicción para los dominios en estudio. Con esto se consigue datos más precisos y confiables que alimentan la etapa de predicción de producción de energía. Entonces, el modelo GPS se ejecuta 4 veces al día y produce pronósticos hasta 16 días en el futuro, pero con una disminución tanto espacial como temporal. Entonces, el GPS se ejecuta en 2 partes. La primera con una mayor resolución, que son las 180 horas inmediatas, los 7 días primeros para un pronóstico, y la segunda es de las 180 horas a 324, hasta los 16 días, con una resolución más baja. Entonces, también este modelo tiene resoluciones que varían en cada parte del modelo. Por ejemplo, tenemos una resolución horizontalmente, se divide la superficie de la Tierra en celdas de entre 35 y 70 kilómetros. Entonces, nosotros nos hacemos una idea que son celdas de 35 a 70 kilómetros cuadrados. O sea, esto es bastante, es un espacio bastante grande, o sea, que por eso la necesidad de este tipo de modelos para tener puntos más manejables dentro de nuestro requisito. Ahora, verticalmente divide la atmósfera en 64 capas y temporalmente tiene una resolución de 3 horas para las 180 primeras horas de predicción y luego lo hace cada 12 horas. O sea, vamos a tener un dato al principio cada 3 horas y luego cada 12 horas. O sea, también no nos está beneficiando mucho para nuestro propósito, ¿no? Nosotros necesitamos datos más, una mayor cantidad de datos, una mayor resolución tanto espacial como temporal. Bueno, ahora al pasar a los formatos de ejecución del modelo y hacer referencia precisamente a este término, lo que quiero indicar es, a breves rasgos, si el modelo correrá con datos de predicción para generar un forecast o con datos provenientes de módulos de asimilación de datos reales, me refiero a datos reales de sondas meteorológicas o satélites, y estos servirán para generar un reanálisis de la información. Bueno, con lo dicho, nosotros específicamente en nuestro proyecto trabajamos con un forecast a 48 horas,
Entonces, en esta configuración, los datos de entrada del modelo provienen de la primera ejecución del modelo GPS, con lo que se consigue una predicción a 48 horas en el futuro sobre los dominios en cuestión. El otro formato que utilizamos es el reanálisis a 48 horas. En esta configuración, los datos de entrada también provienen de la ejecución del GPS, pero como ya se mencionó anteriormente, a diferencia del modo de forecast, los datos de reanálisis contienen información proveniente de módulos de asimilación de datos y de un mayor número de observaciones, con el fin de poder observar y validar predicciones y a la vez alimentar los módulos de predicción de energía. Bueno, con esto también debemos tener en cuenta el modo operacional. Esto nos referimos a los formatos de configuración operativos de funcionamiento del modelo para el fin específico que estamos utilizando. Entonces, para crear estos modos operacionales se emplean los formatos de ejecución explicados anteriormente y los adaptamos a las demandas planteadas. Por ejemplo, el modo operacional denominado F48R5, que es el modelo operacional principal que se utilizó en nuestro proyecto, ejecuta una simulación en modo de predicción a 48 horas en el futuro, se hace un forecast a 48 horas, y 5 simulaciones de reanálisis de 48 horas hacia el pasado, para los 5 días inmediatamente anteriores a la fecha de ejecución. Entonces, con esta configuración lo que se consigue es obtener una previsión de las condiciones meteorológicas. Vamos a tener datos de vientos, de irradiaciones, de direcciones de vientos también, y diversas y otras variables que nos van a servir para alimentar a nuestro módulo de predicción energética. De las próximas 48 horas de los dominios seleccionados, y dependiendo de la plataforma en la que se ejecute, pues esta puede pasar, la tendremos en tiempos operativos de horas hasta en minutos. Nosotros en este proyecto lo estábamos obteniendo en 20 minutos. Mencionarles que comenzamos con un computador con unas prestaciones normales, se demoraba 8 horas, pero con esta utilización de procesamiento y cálculo en paralelo, pues logramos tocarlo a 20 minutos. Bueno, ahora, por otra parte, lo que conseguimos con los datos de reanálisis de los últimos 5 días anteriores de la ejecución es que se puede validar y hacer un testeo del modelo meteorológico y de los predictores energéticos para los parques eólicos y solares, que fue nuestro caso. Bueno, ahora, con el objetivo de verificar la fiabilidad de los resultados obtenidos mediante la simulación y a partir de los datos de predicción y reanálisis obtenidos por nuestro modelo, se calcula la desviación cuadrática media, RMSD, por sus siglas en inglés. Esto en función al horizonte de predicción para cada periodo de simulación. De esta manera, ¿qué es lo que conseguimos? Pues conseguimos un evaluador eficiente de la efectividad de la predicción del modelo. La desviación cuadrática media es un cuantificador ampliamente utilizado en la verificación de modelos numéricos y se define como lo tenemos en la diapositiva en pantalla. ¿Qué es lo que hace esta verificación RMSD? Es coger un punto dentro del dominio de predicción y restarlo de su similar dentro del dominio de reanálisis para encontrar su desviación. A continuación, lo elevamos al cuadrado para eliminar factores negativos y se realiza una sumatoria dentro de todo el intervalo de n de simulación. Se lo divide para un número de muestras para sacar el valor promedio y por último se saca la raíz cuadrada. Este procedimiento se lo extiende para todos los puntos dentro de las líneas temporales para las cuales fue hecha la predicción. Bueno, con eso pasamos ya al cuarto punto de la presentación, donde revisaremos muy brevemente cómo se realizó la automatización y la validación del modelo. Entonces, para realizar la automatización se dividió las diferentes actividades programadas en módulos independientes que ejecutan tareas definidas para enlazarlos en una estructura global.
Entonces, de esta manera, el proceso global se lleva a cabo mediante la ejecución de un script único que enlaza todos los subprocesos necesarios para la ejecución de la tarea completa. Ahora, la automatización en sí mismo se llevó a cabo mediante la inclusión de un script general en la lista de tareas del sistema operativo de la plataforma de cálculo. Entonces, por eso nosotros necesitamos una distribución Linux, porque es la que nos permite jugar un poco más con los hilos del programa y permitir esta automatización del modelo. Ahora, por mencionar de una manera muy breve los módulos principales de la automatización, pues tenemos el módulo de limpieza, es el que nos deja, nos limpia cualquier archivo o script que haya quedado de ejecuciones anteriores. Luego tenemos un módulo de obtención de datos. Este módulo es lo que realiza una descarga y una búsqueda automática de los datos necesarios para realizar la simulación. Luego lo que tenemos es un módulo de creación de archivos de inicialización. Esto es lo que nos hace es crear las condiciones iniciales, nos pone, por decir, las fechas de ejecución, la física que quiero que aplique y la rejilla, el geoposicionamiento donde quiero hacerlo. O sea, todo esto lo hacemos con los archivos de inicialización. Luego viene el módulo de preprocesamiento, lo que había dicho, el WPS, el que prepara los datos de la orografía y de la meteorología de entrada para el modelo. Y ya posteriormente viene el módulo de simulación, WRF, que es el que hace la predicción. Y finalmente lo que se hace es con unas rutinas de validación automática y de entrega de resultados. Bueno, ahora continuando con respecto, pues, con el aspecto de la verificación, mencionar que también se implementó una rutina que realiza esta verificación automática y que lo que nos permite es obtener la desviación RMS en función de la horizonte de la predicción diaria para cada uno de los dominios en estudio. Entonces, de manera general, se encontró que esta desviación sigue la misma tendencia y posee magnitudes semejantes para los dos dominios en estudio. Entonces, es importante recalcar que el valor de esta desviación se va incrementando a medida que el tiempo de predicción aumenta. O sea, lo que queremos decir es que predicciones más allá de 48 horas son muy difícilmente fiables. Entonces, por eso es necesario realizar una predicción con este tipo de resoluciones cada día, porque más de 48 horas es muy poco fiable la predicción. Bueno, ahora, pues para ya casi ir terminando, pues presentaremos los resultados de dos casos de estudios concretos, del caso fotovoltaico y el eólico, donde se ejecutó este estudio, para lo cual se contó con datos reales provenientes de las estaciones meteorológicas de España, controladas por la AEMET y por los propios complejos de generación. Entonces, los cuales han sido contrastados con los datos obtenidos con el modelo y con los datos de producción de estos parques. Entonces, el primer caso de estudio es el parque fotovoltaico Valladolid. Entonces, los tenemos algunas imágenes satelitales, los tenemos en la diapositiva, y tenemos pues los datos de la ejecución del estudio y sus datos de geoposición. Entonces, como vemos, el estudio se lo realizó en alrededor de 2 meses. Entonces, ahora, para este complejo lo que se analizó principalmente es la variable de irradiación solar. Entonces, para esta variable se pudo observar que las curvas de irradiación, tanto de datos obtenidos con el modelo como con los datos experimentales, presentan patrones similares, en especial en el aspecto cuantitativo. Entonces, lo que yo me refiero en el aspecto cualitativo, que es a la forma en la que muestran las variaciones. O sea, que cuando existe una variación real, nuestro modelo también pronostica que va a existir esa variación real. Entonces, esto lo podemos ver de una manera, haciendo un zoom, podemos ver que
que nuestro modelo, que es de la línea roja, va siguiendo los datos reales. Ahora, el aspecto cuantitativo ya muestra una menor similitud. O sea, los errores existen en el aspecto cuantitativo. Por ejemplo, si nuestro modelo, por ejemplo, si se predijo 10, resultó que fue 15. Entonces, pero la hora y la dirección y todas estas variables, nosotros logramos predecir. Es un paso importante en este tipo de modelo. Ahora, la desviación encontrada para la irradiación en este periodo fue alrededor de un 12%. Es un porcentaje aceptable en este tipo de predicción. Ahora, para el caso de tratar de pronosticar la potencia, se tomó como entrada la variable de irradiación y a continuación se construyó varios predictores que relacionan la irradiación solar recibida con la potencia generada. En este punto, quiero recalcar que es importante mencionar que existen varias formas de abordar el problema de la construcción del predictor. Se puede utilizar expresiones analíticas, modelos heurísticos, lógica difusa, redes neuronales, etcétera. En nuestro caso concreto, lo que hicimos fue construir los predictores de la variable en base a datos de campo de la producción del parque fotovoltaico. En específico, nosotros construimos dos predictores, un predictor estático y un predictor dinámico. Entonces, también se debe mencionar que aquí el error resultante del modelo lleva un arrastre debido al uso del predictor también. Entonces, el predictor estático no es más que una función compuesta por intervalos dependientes de la irradiación, como lo podemos ver en la diapositiva, donde se asigna el valor de 0 a la producción de energía si la irradiación no sobrepasa un valor determinado. Y una vez que sobrepasa este valor de irradiación, la producción seguirá una función logarítmica parametrizada con valores experimentales. Bueno, a continuación lo que presentamos son los resultados alcanzados en el predictor estático. Estos han dado como resultado una desviación media en el rato de pronosticar la potencia alrededor de un 41%, como podemos ver en la figura. Nos acercamos un poco más. Entonces, como vemos, el error ya es mayor pasamos de un 12 de irradiación a un 41% de desviación ahora al rato de pronosticar la producción, principalmente porque estamos arrastrando errores del predictor. Ahora, para el caso, podemos ver el caso del predictor dinámico. Entonces, lo que se ha construido es un predictor que se va adaptando dinámicamente según los datos obtenidos de eventos anteriores. Entonces, esencialmente, este predictor lo que se propone es un multiplicador escalar K que relaciona la irradiación con la potencia y que depende del día y de la hora específica. Entonces, con este tipo de predictor, nosotros logramos una mejora considerable de nuestra predicción de producción. Pasamos de los sobre 40% de desviación a un 16% de error con este predictor dinámico. Entonces, como podemos ver, solo es una muestra, sé que está un poco borrosa la diapositiva, pero es una muestra que la figura de predicción, la curva de predicción se va acercando mucho más a la curva de datos experimentales. Entonces, quiero recalcar que los dos predictores en aspecto cualitativo son muy parecidos, o sea, las curvas se parecen, y en aspecto cuantitativo es lo que tiene que mejorar. Bueno, con esto, pues pasamos al segundo caso, al caso de estudio eólico. Entonces se trabajó con el complejo de Cabo Vilán en la provincia de A Coruña, y los datos geográficos, como en el caso anterior, son los que se presentan ahí, y también el periodo de estudio fue realizado en alrededor de 2 meses
se realizó este seguimiento, o sea, se realizaron simulaciones y predicciones durante más de 60 días. Aquí vale la pena recordar que el paso previo para la instalación de una aeroturbina o un grupo de ellas consiste en la evaluación exhaustiva del recurso eólico de la zona. Ahora, para poder evaluar los recursos eólicos de una área geográfica hay que realizar mediciones continuas de la velocidad y dirección del viento para saber si ésta es apta para la instalación de la aeroturbina o de las aeroturbinas. Estas mediciones se llevan a cabo mediante instalaciones meteorológicas que recogen los datos de velocidad de velocidad media en intervalos de tiempo. Por lo general son a cada 10 minutos o una hora, durante varios años como mínimo, para poder controlar las variaciones de los vientos y las variaciones, me refiero a variaciones de velocidad y variaciones de dirección. Entonces, estos resultados se plasman en unos diagramas que permiten conocer la frecuencia y velocidad media del viento para las distintas direcciones. Estos diagramas son los denominados diagramas de frecuencia y de velocidades o rosa de los vientos. Ambos diagramas son complementarios, ya que el primero nos indica el número de veces que el viento sopla en una dirección determinada y el segundo la velocidad media en esta dirección. Una característica importante, quiero recalcar aquí, de la energía eólica es que la potencia obtenida de una aeroturbina es proporcional al cubo de la velocidad del viento que está presente, por lo que se requiere una mayor precisión en los datos de la velocidad del viento que para otras aplicaciones debido a esta alta sensibilidad. Ahora también aclarar que para los términos de nuestro estudio, nosotros trabajamos con una curva de potencia como la que se muestra en la diapositiva, que es válida para una temperatura ambiente específica, que es de 15 grados, una presión de 1013 milibares y una densidad de aire de 1,225 kilogramos por metro cúbico. Bueno, ahora continuamos vamos a mencionar a ver los resultados que hemos obtenido. Mencionar que para el caso eólico se analizó especialmente la velocidad media de los vientos y su dirección. Para esta variable se pudo observar que las curvas de la velocidad, tanto de datos obtenidos como en el modelo, como los datos experimentales, presentan patrones similares. Una vez más, nos volvemos a ver el aspecto cualitativo y cuantitativo. Si hacemos un zoom en la imagen, podemos ver que existe una mayor desviación si comparamos con el caso anterior, pero el aspecto cualitativo nos seguimos acercando bastante, porque predecir viento es mucho más difícil que predecir radiación, y principalmente predecir cuándo se van a producir esto es sumamente difícil. Entonces lo que vamos viendo es que nuestra curva azul, que es la que va siguiendo los datos reales, cuando existe un cambio, nosotros estamos pronosticando que este cambio va a existir. Ahora, el factor de la magnitud, pues eso es otra vez el problema que estamos teniendo en este tipo de previsión. Ahora, para el caso de pronosticar la potencia del aerogenerador, lo que hacemos es tomar como entrada la variable de velocidad media del viento y se calcula mediante la curva de potencia que presentamos anteriormente. Se debe mencionar otra vez aquí que el error resultante al momento de predecir esta variable será proporcional al cubo del error presentado a la variable de velocidad media del viento, debido a la relación cúbica que existe entre estas dos. Bueno, ahora aquí en esta figura nosotros presentamos una muestra de la desviación que hemos sacado para el caso eólico. Entonces, se puede visualizar que existen algunos valores de errores mayores, y que en la práctica estos errores nosotros los retiramos porque nos desvirtúan y nos entorpecen el estudio. Entonces nosotros sacamos estos errores mayores y solo consideramos que son errores puntuales. Entonces la mayoría de nuestras muestras tienen una desviación típica del 85%.
cualquier persona un poco que no haya profundizado podrá decir que 5% es una gran desviación, y en efecto lo es. Pero este resultado ha sido mejor que el que se ha obtenido con un predictor persistente a 6 horas, o sea, solo a 6 horas de forecast de las fuentes eólicas, que ha sido probado por trabajadores, por ingenieros, por investigadores del propio centro donde hicimos este estudio. Entonces, y teniendo en cuenta que nuestra predicción era 48 horas, entonces se mejoró en algo, y también pues ofrecemos una predicción un poco más hacia adelante. Bueno, finalmente me gustaría recalcar algunas ideas de la exposición para dejarlas como conclusión. Bueno, primero, que la atmósfera es un factor condicionante de la actividad humana y que la predicción meteorológica es una herramienta de primera necesidad para la sociedad actual. Que los recursos son el motor que impulsan a cualquier economía, por lo que la necesidad de fomentar su explotación de una manera más amigable y sostenible con el medio ambiente es una actividad imperante en nuestros días. Que para gestionar de forma óptima las fuentes de energía renovable, como la energía eólica o solar, es esencial contar con un sistema de predicción energética exacto, robusto y fiable. Además, una previsión con precisión puede generar importantes beneficios en términos económicos y de eficiencia energética. Por otro lado, también quiero mencionar que el enfoque determinista empleado por los modelos matemáticos en la descripción de la dinámica atmosférica permite realizar predicciones del estado de las diferentes variables de interés a partir de condiciones iniciales, con lo que obtener una mejor predicción de las variables climatológicas es fundamental para mejorar la fiabilidad de los sistemas de predicción energética. Y por último, recordar que la naturaleza no lineal de las ecuaciones que rigen la evolución del sistema atmosférico implica un cierto carácter caótico que repercute en la validez de la predicción a largo, mediano e incluso corto plazo. Por lo que es necesario continuar trabajando en esta línea con el objetivo de mejorar las prestaciones de este tipo de herramientas. Ya para terminar, presentarles un poco la bibliografía que se revisó. Y finalmente, pues agradecerles mucho por su atención. Espero que les haya sido provechosa la pequeña charla y quedo a disposición para responder cualquiera de sus inquietudes. Muchas gracias. Por favor, recalcamos que pueden hacer preguntas a través del chat para nuestro expositor Andrés Robalí. Buenos días con todos. Bueno, quiero felicitarle al doctor Robalino por la excelente presentación, muy interesante, un tema muy técnico. Y quería hacerle una pregunta respecto a cómo se podrían utilizar estos modelos de proyección o de pronóstico, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de las eólicas, de la variable más influyente es la velocidad del viento. En el caso que se quiera aplicar esta variable a un modelo de optimización del despacho de la generación eléctrica, ¿no? Entonces, si se quiere considerar específicamente tecnologías renovables no convencionales como la eólica, como la solar, específicamente qué información debería ingresarse para poder pronosticar esta variable que es tan importante como en el caso de la eólica, la velocidad del viento, en un periodo de estudio, ¿no es cierto?, a mediano y largo plazo. Porque de lo que indicó estos modelos climatológicos dan una proyección, digamos, confiable solamente hasta unas 48 horas. Entonces, si queremos tener una proyección de la velocidad del viento, suponiendo para unos 10 o 15 años, ¿cómo se podría solucionar esto para poder tener una idea de la energía disponible
el momento de despachar las centrales eólicas. Perfecto. Bueno, muy interesante tu pregunta, la agradezco mucho. Mira, como lo había dicho al principio, este tipo de modelo lo que nosotros hacemos es un forecast, es un pronóstico a 48 horas en un régimen operacional. Entonces, lo que nos sirve principalmente es para mercados liberalizados como el español y como la mayoría en el espacio europeo, donde se tiene un mercado de la energía y donde se lo va comprando diariamente, donde hasta horariamente se lo compra. Entonces los precios van fluctuando, es como una bolsa de valores. Entonces el que produce debe ser capaz de saber cuánto va a poder producir. Ahora, específicamente a tu pregunta de tener una predicción a más largo plazo, lo que se realiza, ya te digo, son una especie de atlas, tanto de irradiaciones solares como de lo que había dicho, las mapas de la rosa de los vientos, con lo que se tiene una idea. O sea, yo te digo, en tiempos geológicos las cosas de la climatología no cambian mucho. O sea, donde es una zona que hace viento, pues hace viento siempre. Entonces nos sirve mucho, o sea, de tener este tipo de atlas o mapas de las regiones en estudio. Entonces, exactamente nosotros tenemos para Latinoamérica, de mi experiencia, yo sé que estos proyectos se desarrollan, pero al final quedan solo en la parte del Atlas. Luego pasa el siguiente paso, que es emplearlos en este tipo de proyectos, por ejemplo, en la implementación de parques eólicos o de fuentes de energía solar para aprovechar este recurso. No sé si con esto he respondido tu pregunta. Muchas gracias, Andrés. Bueno, lo que entiendo entonces es que se definiría una estacionalidad, digamos, del recurso, ¿no es cierto?, tanto eólico como solar, y se supondría que eso, digamos, va a permanecer en el tiempo. Exacto. Estamos hablando en un proceso de planificación. En lo que la charla en cuestión lo que hicimos era en un proceso ya de producción operacional. En un proceso de planificación, sí, es justamente lo que acabo de explicar y tú lo reportaste perfectamente. Ok, muchas gracias, Andrés. Muy clara la Andrés, hay una pregunta. Quiero saber si cree que se puede hacer predicciones realizando análisis de toma de decisión con métodos como el proceso analítico jerárquico AHT o proceso analítico en red, que utilizan software como superdecisión. Mira, esto es agradezco también la pregunta que me permite enlazar otros conceptos. Según entiendo la pregunta y de lo que sé, esto es una segunda etapa, lo que había dicho. Nosotros primero tratamos de predecir la variable meteorológica para alimentar a nuestro proceso de toma de decisión, como lo dice, como lo manifesté, el predictor energético de producción se lo puede implementar por diversas técnicas. Nosotros lo que hicimos es simplemente tomar unas funciones o crear una pequeña función matricial y sacar un valor de producción. Pero también se puede aplicar este tipo de métodos de análisis de decisión, redes neuronales, lógica difusa. Sí, es una segunda etapa. Entonces sí se puede. De hecho, se utiliza. Pero la alimentación, los datos para esta etapa son la predicción meteorológica. Sí. Muchas gracias, Andrés. Tenemos otra pregunta. También me gustaría saber si son predicciones fiables y se pueden utilizar las predicciones que hacen programas de predimensionado como PBSys y WindFarmer, por ejemplo.
Mira, ahora, nosotros decirte, yo que trabajo en un poco de previsiones, una previsión siempre es una previsión. Tiene un margen considerable de error, y el trabajo de nosotros, y como lo había dejado en la conclusión, es ir trabajando para ir puliendo este tipo de herramientas. Ahora, el tipo de los ejemplos que me pones de estas firmas, pues se basan justamente en este tipo de cálculos. O sea, mira que el GFS, que es el modelo global de la NOAA, es el único, hasta lo que yo conozco, es el único modelo global que te ofrece los datos libres de disposición. Entonces, muchos de estas firmas y empresas cogen estos datos y hacen la producción, y hacen su preprocesamiento y lo presentan. Estas empresas de predicción del clima y inteligencia energética utilizan este tipo de datos para su negocio. Entonces, la fiabilidad, ya te digo, en un modelo de predicción climatológica, más allá de 48 horas, no te puedo decir. Yo no me fío, le digo, a 24 horas, peor a más de 48. Pero por eso es la necesidad. O sea, este modelo, lo que nosotros hacemos es en continuo. Cada día lo predecimos. Entonces, vamos teniendo la fiabilidad de esta ventana de 48 horas siempre. Andrés, por favor, quisiera nos comente cuál sería la aplicabilidad del modelo WRS para América Latina. Si existiría algunos problemas críticos en cuanto al grado de validación y la capacidad de resolución espacial que se emplea, por ejemplo, para los Andes. Excelente pregunta. Es una de las cuestiones que tuvimos un poco de los problemas. Los Andes dificulta mucho la utilización de este modelo. Hay que explicar una física un poco más fina que para el caso de, por ejemplo, la península ibérica, que es en términos de montaña, es una tortilla plana. Entonces, para los Andes dificulta, las montañas dificulta la predicción, pero ahora el avance, y ya te digo, los grupos multidisciplinares, porque este trabajo no lo hice, lo hicimos un grupo, había físicos atmosféricos, físicos de fluidos, ingenieros, expertos de energías renovables, que tratamos de integrar este tipo de herramientas, que, como les digo, es una herramienta indispensable en nuestros días, en esta nueva técnica. Sé que hay algunos trabajos y nosotros también, precisamente, era un trabajo que lo queríamos implementar en nuestra región, pero esta de la cordillera de los Andes es un factor a tener en cuenta. Andrés, tenemos otra pregunta de Rebeca Ramírez. En nuestros países existe igualmente el mercado spot donde se trasiega energía de manera horaria. Me interesaría saber si es posible que el operador exija cierto grado de fidelidad en la predicción y qué rango de tolerancia es aceptable. Exactamente, para eso es como en todo tipo de servicio hay unos niveles de acuerdo de servicio, que dependiendo esto de lo que yo sé, de mi experiencia, lo regula el Estado. O sea, depende de cómo lo libera, el Estado lo libera, y cómo el tipo de subsidios que implementa para que las energías eólicas, solares y renovables entren como primera dentro del puzzle energético, entran como primero. Estoy hablando en un mercado de régimen marginalista. Entonces, estas, como tienen un incentivo, uno de los incentivos es que ellos entran a coste cero. Entonces, por eso toda la producción que ellas predicen, o sea, dicen que vamos a producir 20, todo eso lo compra el
el sistema energético lo compra los 20 y el resto lo llena con las energías fósiles, sea carbono o el resto de fuentes de energía. Entonces, pero eso es en un estado intermedio hasta que se termine de dar los subsidios o estas facilidades de las energías. Luego, pues por supuesto se les pedirá un grado de fiabilidad y de tolerancia. Mira, sería muy, no te lo podría decir sinceramente qué grado se les debería exigir a los productores, pero yo creo que sobre un 80% de fiabilidad debería existir, principalmente en el parque fotovoltaico. En eólico ya creo que sería un poco menor. Tú ves los rangos de predicción, también esto siempre es más difícil. Andrés, Juan nos está solicitando el micrófono, quiere hacerle alguna Claro. observación. Por favor, Juan, siga. Hola. Sí, ya. Sí. Hola, Sí, hola. muy bueno. En primer lugar, felicitarlo por la iniciativa de la aplicación. Una consulta muy rápida con respecto al WRS. Estoy trabajando para la situación de Ecuador y el desarrollo energético del solar eólico. ¿Qué experiencia ha tenido con el WRS a nivel de manejo de errores? Lo cito porque a resoluciones muy bajas, de 1 kilómetro para el Ecuador, que es el área donde yo trabajo, se puede tener un excelente valor de mantenimiento, pero la dirección sea totalmente equivocada. ¿Qué experiencia? Disculpa, hola Juan, disculpa, Hola. no te la pregunta no la escuché. Escuché algo de Ecuador y una experiencia, no escuché. ¿Me la puedes repetir? Voy a tratar. Estoy trabajando yo con el caso de Ecuador. Estoy realizando un modelo solar eólico con WRF. Mi consulta era relacionado al manejo de errores de la validación, principalmente porque para el caso de la zona de los Andes, aunque se tenga una muy buena magnitud de viento, el error de dirección es bastante alto. ¿Qué experiencia ha tenido con parametrizaciones para Latinoamérica? Okay, ahora lo escuché. Mira, en mi experiencia, yo trabajé en esto para la península ibérica y justamente, como lo indiqué en la presentación, viento es muy difícil de pronosticar. Nosotros, bueno, lo que hicimos es primero tener el modelo, implementarlo, automatizarlo y ir controlando. Entonces, lo que estamos haciendo era una prueba de ensayo y error. Sí, por eso también lo que hicimos es automatizar la validación para que luego con el proceso en la segunda etapa del predictor podamos corregir ese error proveniente de la primera fase de meteorológica. También, esta es una forma de atacar el problema. La otra forma es tratar de ajustar lo más posible la física del propio modelo, donde te permite controlar las variables, tratar de adaptarlas al caso, yo te digo, al caso específico de los Andes. Es de lo que yo te digo, personalmente en los Andes yo no he trabajado, pero de experiencias de colegas sé que es muy difícil. Y eso es lo que te podría decir, tratar de atacarlo primero por la física, y física que te permite el programa, el modelo, y luego en una segunda etapa en el predictor que utilices para el complejo, o sea, eólico o solar. No tenemos más preguntas. Creo que con esto podríamos dar por terminada la sesión del día de hoy. Andrés, le agradecemos muchísimo, igual a todos los participantes.
y estará disponible en pocos días el video de este webinar. Si alguno de ustedes desea comunicarse con Andrés, él nos manifestó al inicio de la sesión que está dispuesto a realizar algún contacto. Les agradecemos muchísimo. Hasta la próxima sesión. Muchas gracias, doctora.